En uso de la palabra, la diputada Silvia Gabriela Los Penato. Muchas gracias, señor presidente. Mire, para iniciar quería mencionar, porque se habló peyorativamente de las modificaciones de las normas electorales. Y la verdad es que las normas electorales, si se modifican siguiendo la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica, siempre deben ser modificaciones progresivas que aumenten derechos. Y eso es lo que ha pasado, afortunadamente, tanto en la legislación nacional como en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue anteriormente mencionada. En la legislación nacional es muy claro. Desde la ley que todavía nos rige, el Código Nacional Electoral 19.945, pasando, por supuesto, por la Ley Fundamental de los Partidos Políticos del año 1985, por la legislación electoral de los 90, dentro de las cuales no puedo dejar de mencionar la probablemente más importante, la ley de cupo, pero también la ley del voto de los argentinos residentes en el exterior. Y también la ley de iniciativa popular, de consulta popular. Todas esas son leyes electorales que fueron progresivamente aumentando los derechos. Y más adelante, en el 2003, la ley de los privados de libertad. También haciendo efectivos esos derechos políticos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos constitucionalizados en 1994 y que había que transformar en ley porque había que garantizarle el derecho al voto a todo el mundo. Y después, ni hablar, la ley que recién se mencionaba, la 26.571, que trajo la novedad de las PASO, que es muy buena, y trajo otras novedades también interesantes, como la participación gratuita, la posibilidad de acceder a espacios gratuitos en medios de comunicación de todos los partidos políticos, que sin duda fue un gran progreso para la difusión de las ideas de todos los partidos políticos, pero también la ley de financiamiento y su modificación, su última modificación de hace 2 años, pero la 26.615, que fueron todas leyes en pos de aumentar la transparencia, de mejorar la participación y de mejorar la posibilidad de los ciudadanos de elegir y de ser elegidos. Y sin dudas, tengo que decir, en el gobierno de Cambiemos, la ley de paridad en las listas, por la que tanto muchos de los que estamos acá hemos trabajado y nos sentimos muy orgullosos de haberlo sancionado en nuestro gobierno. Todas estas leyes fueron aumentando progresivamente la garantía del ejercicio de los derechos políticos. Y son todas leyes que se votaron con altos niveles de consenso, y eso también es muy importante. Por eso, la verdad es que yo celebro que pese a que nadie le gusta, nadie quiere modificar sobre la marcha el calendario electoral, hayamos podido encontrar una redacción de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran este Congreso. El motivo que expuso el oficialismo para pedir esta postergación de la elección PASO y de la elección general por un mes, porque esto es lo que vamos a estar votando hoy, simplemente la postergación por un mes, sin alteración de ninguna regla de juego, eran razones muy atendibles. El oficialismo dijo: con un mes más vamos a estar fuera de la temporada invernal de mayor frío, con un mes más vamos a tener posibilidad de vacunar a muchísimos más argentinos. Ojalá lo cumplan. Ojalá lo cumplan, porque queremos llegar a las urnas con la tranquilidad de que la gran mayoría de los argentinos mayores de 18 años tengan por lo menos una vacuna que les dé algo de inmunidad. Y también les voy a pedir, voy a aprovechar para pedirles al Ministerio del Interior y a la Cámara Nacional Electoral que arbitren los medios para que todos los ciudadanos que sean convocados a cumplir con una carga pública, que es ser autoridad de mesa en el comicio, una carga pública tal vez de las más importantes que a uno le puede tocar, porque es cuidar el voto, cuidar la expresión popular, cuidar la soberanía popular el día de la elección, que todos esos ciudadanos tengan un acceso asegurado a la vacunación, que nadie tenga que excusarse de cumplir tan alta carga pública por no tener acceso a la vacuna.
Y eso tiene que empezar a organizarse desde ahora. Deben convocar a los argentinos que les corresponda, por el sorteo, por los mecanismos de aleatoriedad que aplican los juzgados federales y la Cámara Nacional Electoral, a quien le toque a cumplir esa carga pública, pero también hay que acompañar a ese argentino diciéndole vas a tener tu vacuna y el tiempo suficiente para generar la inmunidad, porque queremos que cumplan con su deber cívico, pero queremos que lo hagan protegidos. Entonces me parecía muy importante explicar, sobre todo, una cláusula de este proyecto de ley que vamos a votar. ¿Y saben por qué? Porque esta cláusula para nosotros es muy importante. Es la cláusula que impulsó Juntos por el Cambio en respuesta a la propuesta del oficialismo que nos parecía atendible y que significa una autolimitación de este Congreso a realizar nuevas modificaciones al calendario electoral. ¿Y qué significa una autolimitación de este Congreso? Significa que lo que estamos haciendo con esa cláusula es dar una señal clara de dos cosas: del consenso político que se alcanzó para poder acompañar esta ley y del compromiso político de cumplir nuestra palabra. Y esto es muy importante, porque mucho se ha dicho, y nos lo han dicho muchos votantes nuestros, ustedes son unos confiados, los van a traicionar. Dentro de unos meses van a decir que por la situación epidemiológica, que porque no llegaron las vacunas, que porque no hay presidentes de mesa, que porque las fuerzas de seguridad no quieren, no pueden, no se pueden realizar las elecciones. Y nosotros les decimos, eso no va a suceder, porque todos los que estamos en este recinto hoy vamos a estar firmando con nuestro voto un compromiso de no volver a modificar esta cláusula. Y no es un compromiso que firmamos nosotros pero que tienen que cumplir otros. Es un compromiso que firmamos nosotros y tenemos que cumplir nosotros, porque nos estamos autolimitando los que somos miembros de esta misma legislatura y vamos a estar acá sentados hasta el 9 de diciembre, es decir, hasta que estén por asumir las autoridades que surjan de la voluntad popular en las elecciones de agosto, que ahora serán en septiembre, y de octubre, que ahora serán en el mes de noviembre. Por eso, más allá de la implicancia jurídica que tiene una norma de autolimitación, estamos en presencia de un acto político, de un acuerdo de las fuerzas políticas de este Congreso Nacional que se obligan a no volver ni a dilatar ni a suspender el derecho que tienen los partidos políticos y los ciudadanos de elegir a sus candidatos y de elegir a quienes van a ocupar estas bancas. Porque acá hay dos derechos en juego, no solamente el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos, sino el derecho que está garantizado en nuestra Constitución Nacional desde 1994, que se constitucionalizó en el artículo 38 a los partidos políticos y se les garantizó y se les exigió también que tenían que elegir a sus candidatos y a sus autoridades en elecciones internas. ¿Cuál es la forma de esas elecciones internas? Las que se definieron por este Congreso en el año 2009, las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y tenemos un gran antecedente de estas normas autolimitativas, y lo quiero destacar, porque ese antecedente para mí es una norma de esas que uno dice, no la impulsó mi fuerza política, pero saben que está muy bien, que fue el decreto 222 del año 2003 del expresidente Néstor Kirchner. En ese decreto, el presidente se autolimitó en relación a la selección y al procedimiento de la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué pasó? Del año 2003 hasta ahora, ese decreto sigue vigente, porque se entendió que era una buena norma. Y sí, se podría haber cambiado con otro decreto, pero nadie lo hizo. Se respetó esa voluntad de la autolimitación en favor de la progresividad de los derechos políticos y de la transparencia. Dos valores contenidos en nuestra Constitución desde 1853, pero sin dudas reforzados desde 1994.
Y simplemente me voy a extender un minutito, si me permite mi compañero. Quiero decir que hay dos normas que lamentablemente, dos propuestas, tres en realidad, que habíamos hecho que no se incorporaron. De una seguramente van a hablar muchos, así que les voy a dejar el uso de la palabra, que tiene que ver con nuestro deseo de que se incorporara por lo menos el tratamiento de la boleta única para que esté disponible como herramienta en la elección del 2023. Ojalá, digamos, hago votos para que podamos debatirlo y sea una herramienta para el 2023. Pero hay dos cosas que nos hubiera gustado que se incorporaran en esta ley. La primera tiene que ver con el voto del Comando General Electoral. Cuando modificamos con la ley del 2012, miren, otra ley electoral que mejoró nuestro sistema electoral, la 26.744. Esta ley modificó la forma del padrón electoral y prohibió las anotaciones marginales, las anotaciones agregadas al padrón. Eso fue muy bueno, hacia la transparencia, hacia el mejor control, pero tiene un problema. Las fuerzas de seguridad que participan del comando electoral se vieron impedidas de ejercer su voto. Y eso está muy mal, porque ellos, las fuerzas de seguridad, son ciudadanos argentinos con los mismos derechos plenos que cualquier ciudadano a ejercer su voto. Y entonces la legislación tiene que darles soluciones. Y es por eso que nosotros habíamos pedido que se autorizara en esta ley el voto adelantado del comando electoral, porque el padrón complementario ha demostrado ser una herramienta insuficiente. De todos modos, vuelvo a hacer votos, a pedirle a la justicia electoral, a pedirle al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo del comando electoral, que con tiempo envíe a la justicia de manera que ningún miembro del comando se vea impedido de este derecho tan profundo, tan íntimo, tan importante para cualquier ciudadano, que es el de votar. Y también nos hubiera gustado que se incorporara y se reincorporara el derecho de los argentinos en el exterior a adelantar su voto o a realizar su voto a través del correo postal. Este mecanismo se utiliza en todo el mundo, es un mecanismo muy eficaz y es un mecanismo que favorece a esos miles de argentinos que por haberse ido a vivir en el exterior no pierden su derecho a poder expresar su voluntad popular. Un derecho que nosotros le hemos garantizado en la ley 24.007. Pero además quiero decir una cosa, ese decreto que se derogó, lamentablemente se derogó, es un decreto que pasó por la revisión judicial y fue aprobado por la Cámara Nacional Electoral. No había nada de irregular en ese decreto. Entonces, la política de derogar ese decreto es regresiva. Y lamento tener que decirlo, a todas estas leyes de progresividad en los derechos políticos tenemos que sumarle este decreto regresivo del gobierno, lamentablemente, que estamos peleando en la justicia. Y le digo a los argentinos en el exterior, Juntos por el Cambio fue a la justicia, personalmente firmé esa demanda y vamos a pelear hasta la última instancia para que ustedes tengan el derecho a votar por correo postal y no tengan que trasladarse a veces miles de kilómetros para llegar hasta un consulado para emitir su voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Lospenato.